noches, amigos, amigas. Es un gusto encontrarnos aquí para recibir un nuevo libro editado esta vez por el Instituto de Estudios Peruanos en coedición con una joven editorial cusqueña llamada Atos Editores. Este libro de Jürgen tiene, como todos los libros, una historia larga de idas y vueltas, y esa historia tiene un punto culminante en actos como este, en los cuales recibimos a los libros, los lectores, pero los autores de alguna manera se despiden más bien de ellos, ¿no? Porque a partir de momentos así los libros comienzan a tener vida propia. Vamos a comenzar la mesa con unas breves palabras de la directora general del IEP, José Navarro Luis, para seguir luego con los comentarios de dos comentaristas invitados y finalmente con las palabras de los autores. Entonces, quiero pedirle a Roxana para empezar unas breves palabras. Muchas gracias, Ramón. Quiero decirles buenas noches, darles la bienvenida a la presentación de este libro que nos llama la atención desde la carátula. Y si uno le sigue a la carátula, lee el título y sigue intrigado. Y cuando comienza a abrir, el libro comienza con una aclaración, ¿no? Lo que ya nos va dando una señal, un indicador de la voluntad de los autores de compartir con nosotros ideas nuevas. Dentro de estas ideas nuevas hay una palabra que sí usamos mucho cuando hablamos de política, que es la de fragmentación. Yo desde la economía, y esa es mi formación, el tema de la fragmentación creo que políticamente lo puedo seguir en términos de ciencia política, pero ya cuando vemos a individuos fragmentados, creo que lo que nos queda ahora es escuchar a nuestros comentaristas y también a los autores, a Doris y a Jürgen. Sin más, bienvenidos al instituto, esperamos tener una noche que se vaya calentando con las ideas de esta mesa. Gracias, Roxana. Comenzamos entonces. Están con nosotros para hacer la presentación del libro Walter Milán y Teófilo Altamirano. Walter va a empezar. Él ha venido especialmente desde Chile para acompañarnos en la presentación. Walter estudió antropología en la Universidad de Chile, realizó la maestría en desarrollo urbano y se doctoró en la Universidad Técnica de Berlín con el tema de etnificación y migración mapuche en la ciudad de Santiago. Los temas en los que trabaja actualmente se vinculan a procesos de construcción de identidades en espacios urbanos y sus implicancias en la vida urbana. Es académico del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado e investigador del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile. Teófilo Altamirano, su parte, es suficientemente conocido entre nosotros, pero debo decir que es actualmente Visiting Research Professor de la Universidad de Winnipeg, Canadá. Es además investigador del CICEPA, profesor de larga trayectoria en la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador del Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de Naciones Unidas en Bonn, en Alemania. Como saben, es autor de una serie de libros sobre temas muy importantes en el debate peruano referidos a migraciones, a identidades, a población rural, campesina, etc. Ambos tendrán entre 15 minutos, con la tolerancia del caso, ¿no es cierto?, hasta los 20, para sus comentarios. Comenzamos entonces con Walter. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que agradezco a Jürgen y a todos y a Jürgen que me hayan invitado a participar, a compartir con ustedes el nacimiento de este trabajo. Cuando me lo propusieron hace un tiempo atrás, yo inmediatamente dije que iba a hacer todo lo posible para poder compartir este momento. Me parece que es un trabajo muy interesante y en general, bueno, un poco difícil empezar, ¿verdad?, los fuegos. Soy el invitado, espero poder plantear algunos elementos que sirvan realmente para la discusión.
Y porque creo que principalmente los buenos trabajos científicos, más que producir condescendencia, tienen que generar preguntas, tienen que generar cuestionamientos. Y esto es lo que me pasó a mí con mi lectura personal de este trabajo. Me generaron o me detonó una serie de preguntas. Preguntas para trabajar sobre el campo de la antropología, preguntas para trabajar sobre problemas etnográficos, preguntas para trabajar temas de lo que podríamos denominar antropología urbana. Y básicamente les voy a compartir estas tres preguntas o tres problemas que me presentó el trabajo. Tres preguntas o tres ámbitos de problemas que, así como dice el trabajo, polifacéticos, también son distintas facetas, digamos, del trabajo, por lo tanto no necesariamente hay una concadenación lógica, secuencial respecto a estos tres ámbitos de preguntas. La primera tiene que ver con preguntarse si esto es un trabajo de antropología urbana. Y ahí es un tema que a mí me compete mucho, me atrae mucho, que es preguntarme sobre cuánto puede ser la antropología en el espacio urbano. Probablemente en Perú, por lo que he estado investigando, hay un desarrollo del trabajo del urbano desde una perspectiva antropológica más consolidada de lo que hay en Chile. Me parece que en los años 80 aquí se produce realmente un espacio de discusión sobre lo que significa la construcción de un estilo, una forma de vida urbana, la forma de habitar la ciudad, a diferencia en Chile que es mucho más reciente. La verdad es que hay toda una discusión respecto a esto, ¿verdad? Si es un lugar impropio o no propio del trabajo antropológico, ciertamente desde los inicios de la antropología que se ha hecho investigación en el espacio urbano. Hoy en día la evidencia muestra de que efectivamente la mayor cantidad de trabajo de campo que realizamos los antropólogos se realiza en el espacio de la ciudad. Hay un investigador que se llama Carlos Reynoso, que es argentino, que ha hecho muchas compilaciones sobre la antropología, especialmente latinoamericana, y él plantea de que la deuda que tiene la antropología con la ciudad es que no ha logrado construir una teoría del urbano desde la antropología. Además, ¿verdad? Cuando abordamos el problema de la ciudad, trabajamos con sistemas de clasificación respecto a distintos tipos de formas de vivir o de habitar el espacio, pero no hemos podido abarcar una idea de una teoría urbana desde la antropología. Lo cierto es que creo que todavía hay una influencia muy fuerte desde los estudios de la Escuela de Chicago que se mantienen muy presentes, ¿verdad?, en cómo seguimos abordando los problemas de la ciudad. Y ahí es cuando aparecen la necesidad de empezar a cuestionarse qué es lo que significa en nuestros contextos locales experimentar y vivir lo urbano. Basta recordar de que en los últimos años, de las 10 ciudades más pobladas del mundo, 8 se encuentran en el sur. Es decir, el fenómeno de la urbanización hoy en día lo experimenta, la mayor porcentaje de población lo experimenta a partir de procesos que no tienen que ver con los procesos que se experimentaron en las sociedades metropolitanas. Es decir, todo el acervo, ¿verdad?, sobre el cual uno se educa en ciencias sociales sobre qué es lo que significa un proceso de urbanización, aparentemente desde la experiencia que estamos viendo hoy en día en el sur no tiene mucho que ver, o por lo menos debería tener demoles o direcciones o surcos distintos por los cuales debería transitar. Creo que lo importante que si estamos hablando de un problema de antropología urbana es tratar de acceder cómo se construyen esas experiencias únicas, esas experiencias particulares de habitar la ciudad. Y aquí aparece un tema interesante en el polifacético, porque generalmente en el espacio de la inclusión de lo urbano, la sociología, ¿verdad?, había tenido bastante voz, ¿verdad?, especialmente en Latinoamérica, la sociología siempre principalmente pensando en procesos de urbanización, es decir, de cómo se transforman, ¿verdad?, las sociedades en lo urbano, mientras que la antropología somos una especie de guardianes, ¿verdad?, un poco conservadores incluso, ¿verdad?, guardianes de la tradición. ¿Sí? Mientras que la sociología trabajaba o ha trabajado las transformaciones, la antropología trabaja qué es lo que se conserva de la ciudad. Y ahí aparece un tema que es muy relevante porque la posibilidad de entender qué es lo que significa, ¿verdad?, vivir en la ciudad, qué es lo que significa la experiencia urbana en los países del sur, requieren echarle mano a la principal herramienta que tenemos los antropólogos, que es mirar los procesos de trabajo. Tratar de entender qué es lo que significa para los sujetos concretos, reales, ¿verdad?, esa experiencia en la ciudad. Y creo que en esos términos el libro es un aporte muy interesante
de tratar de entender justamente un proceso de transformación en un espacio particular que es Lima, ¿verdad? Y tratar de ir acercándose a qué es lo que significa la experiencia urbana limeña que permita, ¿verdad?, ir comprendiendo y construyendo ese campo de observación. Es un primer ámbito, ¿verdad?, de reflexión. El segundo ámbito, ya entrando más en el libro, tiene que ver con la tesis central del trabajo. Ustedes no han leído el libro todavía, me parece, ¿no? Es una ventaja que tenemos entonces. La tesis central del libro, se la voy a anticipar, dice que los jóvenes desarrollan facetas diversas que pueden ser contradictorias entre ellas y las viven de acuerdo con los contextos en los cuales se desenvuelven, ¿verdad? Es decir, jóvenes que tienen distintas facetas identitarias y son aplicadas en función de distintos contextos, ¿verdad?, sociales. La metáfora que se utiliza en el texto es la del espejo roto, ¿verdad?, para explicar de qué se trataría, ¿verdad?, estos nuevos sujetos. Cuando hablamos de estos sujetos polifacéticos, estamos hablando de un concepto que rápidamente se afilia a un campo de conceptos similares, ¿verdad?, que tienen que ver con la fragmentación, tienen que ver en movimiento, tienen que ver con lo fluido, tienen que ver con lo fugaz, con lo inestable. El problema que surge en esos términos es empezar a observar sujetos que claramente ya están muy lejos de lo que fue la tradición etnográfica, ¿verdad? Basta recordar los más clásicos cuando uno lee a Malinowski, por ejemplo, los Argonautas, cuando Malinowski habla de un troventes medio, ¿verdad?, haría otras cosas, o un Nuer haría otra cosa, digamos. La idea de sujetos completos que son representantes de una sociedad integrada. Ya no es posible, ¿verdad?, ese concepto inicial, no es posible determinar cuáles son las fronteras. Es un problema epistemológico y un problema metodológico que es feroz para las ciencias sociales. Si yo me acuerdo particularmente mi primera investigación, que fue mi tesis de licenciatura, que trabajé en una isla en Chile que se llama Isla Santa María, que está cerca de la costa de Concepción, un poco guiado, ¿verdad?, por este sueño del antropólogo y su isla, ¿verdad? Sí. De encontrar un espacio delimitado, con una sociedad bien dispuesta, con dinámicas claramente observables. Y cuando llegué a la isla me di cuenta que la gente estaba entrando y saliendo. Sí, una comunidad, ¿verdad?, una idea de una comunidad que su relación era inestable, sujetos que estaban viendo en distintos espacios, etc. Esa idea de lo inestable, lo fluido, nos ubica, ¿verdad?, en un campo epistemológico que es bastante complejo, que es tratar, es decir, la pregunta es cómo reconstituimos lo social a partir de esto. Es decir, cómo, si todo está en un permanente estado de inestabilidad, de fugacidad, de liquidez, ¿verdad?, ¿cómo podemos volver a constituir lo social? Y ahí lo que me sugiere, de cierta manera, el texto es que pareciera que la forma que deberíamos empezar a acercarnos, ¿verdad?, a estos fenómenos tiene que ver con rastrear los vínculos, ¿verdad?, que se van generando de forma espontánea y de forma inestable. Quizás como algunos han llamado la idea de los acontecimientos, ¿verdad? De hecho, el texto trabaja con la idea de las performances, ¿sí?, momentos donde se logran estructurar ciertas relaciones, se logran articular lo social, ¿verdad?, pero que son sumamente inestables, que solo existen en la medida que se significan, ¿verdad?, como una performance, como un acontecimiento. Esa figura me parece súper interesante. Me parece súper interesante cuando estamos hablando de sujetos concretos, que son las historias, ¿verdad?, las etnografías y la autoetnografía que se presentan en el trabajo. Es decir, partir desde esta idea de sujetos fragmentados, múltiples, diversos, ¿verdad?, y a partir de ahí tratar de rastrear cómo se está construyendo lo social, ¿sí?, cómo, ¿verdad?, se articulan estos espacios significativos, ¿verdad?, que tienen un momento, un espacio, un lugar determinado. Esa es la segunda pregunta que